acerca de hijos engendrados de Dios. Dígale al que está a su lado, soy hijo engendrado. Y esto de ser hijo engendrado es algo maravilloso, porque por años se han manejado varios conceptos. Somos hijos adoptados de Dios, somos hijos injertados al pueblo de Dios, somos hijos de Dios plenamente, pero ¿por qué llegamos a ser hijos? Y para eso es necesario desarrollar una identidad. El Señor a lo largo de los años, junto con mi esposa, nos ha permitido viajar por algunas naciones. Y cuando uno va a entrar a un país, no le dicen a uno, oye, llegó el pastor, o peor aún, mi apellido es Lindo, Cristian Lindo es mi nombre, ¿verdad? Ay, llegó el señor Lindo, que siga por Lindo, ¿no? O sea, en cada frontera, en cada migración, nos llaman y hay algo que nos piden para poder pasar. ¿Qué es lo que nos piden? Pasaporte. Dígale al que está a su lado, la identidad. Y es necesario tener clara la identidad. Y ellos pasan allí por un aparatico, ¿verdad? Y ese aparatico les dice quién soy yo, cómo me llamo, cuántos años tengo, de dónde vengo, en qué países he estado, para poder tener clara la identidad de mi persona, de mi nacionalidad, de mi récord, por donde han dado y demás. De otra manera, no nos van a dejar pasar. Entonces, la identidad como hijos de Dios es un asunto súper importante. Usted no se va al aeropuerto sin llevar el pasaporte. Usted no va a hacer un trámite ante el gobierno sin llevar, no sé cómo se llame aquí, DPI, cédula, ID, no sé cómo le llamen, ¿verdad? Pero usted no se va sin su identidad, no camina sin su identidad. Y como hijos de Dios es importante que siempre tengamos clara nuestra identidad. Y usted dirá, pero no, yo soy hijo de Dios, pero créame, a veces nuestra identidad se nos olvida. A veces hay circunstancias, situaciones, problemas del diario vivir que nos desenfocan de la identidad. Y para el Señor es tan importante la identidad que mire lo que dice allí en Efesios capítulo 4, verso 30. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Yo leí una versión diferente, dice sello de identidad, pero ahí dice por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero es un sello de identidad que el mismo Espíritu Santo coloca en nosotros. Ahora, la identidad es un asunto de mentalidad, y yo no quiero que con esto me vayan a tomar a mal, pero hay mucha gente que se va para España una semana y llegan hablando, hola tío, ¿cómo va? Sí, van a Argentina y viste, y resulta que son colombianos. Sí, muchos latinos vienen a Estados Unidos y llegan un año después y dicen printear en vez de imprimir. Se comienza a perder la identidad muy fácil. Y no estoy diciendo que sea malo que usted pierda su identidad de latino. No, yo estoy hablando de una identidad aún superior. Pero perder la identidad es muy fácil. Yo les estoy poniendo un ejemplo terrenal. Pero al igual en la vida espiritual, a veces por circunstancias, por conveniencias, por problemas, por dificultades, perdemos la identidad en un minuto. Entonces es un asunto de mentalidad. Si no tenemos una mentalidad correcta en cuanto a lo que nosotros tenemos como identidad, en la mente somos muy frágiles a veces. El gobierno del Espíritu de Dios, que colocó en nuestro espíritu hacia nuestra alma, a veces nos distrae cualquier cosa tan pequeña que olvidamos el ser hijos en cosas como, aquí a ustedes no les pasa, ni a los señores que están viendo la televisión, no les pasa, eso es por allá en otro planeta, pero se dan un golpe en el dedo chiquito del pie a la madrugada con la mesa, y muchos que son hijos de Dios terminan diciendo una palabra que no debieran. Por eso les digo, a usted no le ha pasado jamás. Si usted se está subiendo al carro y se golpea la cabeza duro y usted piensa, gloria a Dios, aleluya, usted jamás dice, no se le sale, ¿verdad? Pero a algunos que no están aquí, sí les pasa que de repente por eso perdieron su identidad. ¿En cuánto? En un segundo, ¿verdad? Porque es un asunto de mentalidad, de estar claros perdón, en lo que nosotros somos. Dios en Cristo no dejó nada en obra gris.
No sé si se entienda esto, pero dejar en obra gris una construcción es dejarla a medias, es dejar las paredes sin repellar o sin pañetar, no sé cuál sea el término que más me entiendan, sin alisar, ¿verdad? Sin pintar. No, Dios no deja nada en Cristo, nada lo dejó en obra gris, todo lo completó en Cristo, es decir, en nuestro espíritu. Colosenses capítulo 2, verso 10, dice: a ustedes, voy a leer la parte B de ese verso, a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Otra versión dice, allí lo tenemos, vosotros estáis completos. ¿Qué dice que estamos? Completos. Es decir, no estamos en obra gris en Cristo. En Cristo estamos completos, en nuestro espíritu. Ahora, cada día, por la palabra, por exponernos a la palabra, por escuchar la palabra, por tener tiempos de intimidad con el Señor, vamos siendo, manifestando eso que ya está en el espíritu completo en nuestra alma. En nuestra alma aún no está a la perfección, por eso usted todavía le da mal genio, por eso todavía le molestan las cosas, por eso todavía llega tarde, por eso todavía se mete en problemas, porque el alma sí tiene que ir siendo perfeccionada, pero en Cristo, es decir, en el Espíritu, estamos completos, no estamos en obra gris. Él nos completó, por eso dice, vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo estamos completos. Y Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la única esperanza de gloria. La versión Reina Valera dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es nuestra esperanza de que estamos completos, de que estamos listos, de que estamos totalmente terminados en la obra consumada de la cruz en nuestro espíritu. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nuestra mentalidad tiene que mudar a una mentalidad no de necesitados, sino una mentalidad de gente que está completa. No una mentalidad de crisis, sino una mentalidad en Cristo. No una mentalidad en donde todo es demonio, sino una mentalidad en donde todo es dominio. Una mentalidad completa. Y esa mentalidad va a hacer que mi identidad aflore de una manera normal y natural en la vida. Para esto, Dios nos hizo hijos. Dile el que está a tu lado, yo soy hijo. Yo soy hijo. Pero esto de ser hijo trae consigo una genética. No sé si la palabra genética se domine bien en algunas personas, pero los que alguna vez pasamos por el colegio en primaria, algo nos hablaron, ¿no? De la genética, del esperma de papá, del óvulo de mamá, y que eso trae a vida un hijo. ¿Estamos claros? Entonces allí de repente a usted le dicen, ay, los ojos del papá, el cabello de la mamá, y que los hijos se parezcan a los papás es normal. Lo preocupante es que se parezca al vecino. Porque ese es el tema, ¿no? La genética coloca en nosotros los rasgos y características de nuestros padres, no de padres ajenos. Lo mismo pasó en nosotros. Dios pensó en colocar en nosotros una genética, sus características, y para eso tenía que, por utilizar un término para hacerme entender, tenía que inseminar en nosotros la vida de Cristo. Y por eso dice allí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ese es un verso conocido, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Esa palabra potestad es investidura, potestad, como entregar un rango, es algo que ya es. Se les dio la potestad de ser hechos, no de que sean, sino de ser, es un acto inmediato, de ser hechos hijos de Dios. Pero el verso 13 es un verso que a veces hemos dejado muy de lado. Nos quedamos en el 12. No, es que yo lo acepté, yo soy hijo de Dios, yo creo en Él, yo soy hijo de Dios. Pero el verso 13 dice algo tan hermoso, hijos que no son engendrados. Ya entra la palabra engendrar, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre. Esos ni, lo que están haciendo es una acepción, están sacando eso. No somos hijos de eso, sino de, está asegurando que sí somos engendrados de algo. ¿De quién es usted engendrado? Ahí dice, sino de Dios. No somos engendrados ni por carne, ni por voluntad de hombre. Usted no es engendrado porque su papá o su mamá, o un amigo o un tío le dijo, venga, pase adelante, haga una oración y reciba a Cristo.
Usted no es engendrado hijo de Dios porque lo invitaron a una clase de inglés y vino y... No. Usted es engendrado hijo de Dios porque Dios mismo se tomó la molestia de engendrarnos. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero el que fuéramos escogidos no había hecho algo clic en nosotros cuando vinimos a esta tierra. A esta tierra vinimos en un cuerpo imperfecto que carecía de la vida de Dios. Pero en la eternidad Dios ya te había visto hijo. Y por eso envía a su hijo como la semilla. Una semilla que contenía en sí la genética de Dios, las características de Dios, el ADN de Dios, pero tenía que ser implantada en nosotros. Teníamos que ser engendrados. Ahora, cuando yo soy engendrado, ¿verdad? O cuando engendraron en mí la genética de mi padre, lo normal es que yo me parezca a. Yo les cuento, cuando yo era pequeño, tenía como 4 años, pues mi papá dijo, chaito, ahí nos vemos, ¿verdad? Se fue, se dejó. Y después, como cuando cumplí como 35 años, más o menos, ¿no, amor? Fuimos a visitarlo y mi esposa decía, qué tenaz, tienen los mismos gestos, la misma manera de sonreír, la misma manera de expresar las cosas, y yo no había vivido con él. Porque sus rasgos y sus características estaban depositados en mí de manera natural. No es algo que me obligaba, es algo que yo ya aportaba. No me tuvieron que entrenar, no me tuvieron que enseñar, no me tuvieron que adoctrinar para parecerme a mi papá. Es algo que de manera natural ya poseo. Mi mamá tiene ojos claros y tiene los ojos así más o menos la misma forma que los míos. Y yo no porque oré o ayuné o clamé o ofrendé, tengo los ojos claros. Eso vino en mí con una genética, vino en mí depositado. Por eso es que para que yo fuera hijo, tuvieron que ponerme la semilla de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, para ser engendrados, o más bien le cuento algo antes de que lo leamos, para ser engendrados hijos de Dios, se necesitó de la semilla de Dios. El apóstol Pedro lo expresa de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, oiga, renacidos, ya vamos a explicar eso más adelante. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece, logos, es la misma palabra que encontramos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14 de Juan 1 dice que ese verbo era Cristo. Ahora, nosotros vemos aquí que por la palabra que vive y permanece para siempre, nosotros tenemos ahora una semilla que se nos implantó. Ahí utiliza la palabra simiente. Y la palabra simiente, su traducción en el griego, miren, esto es importante. Yo no vengo a hacerle a usted alarde de que yo sé griego, pero es importante porque la palabra simiente en griego es espora. ¿Cuántos aquí saben que es una espora? Sí, bueno, muy pocos, pero sí nos enseñaron en primaria. La espora yo voy a tratar de explicarlo en una manera sencilla, porque pues tenemos el tiempo en televisión, me tienen loco con el reloj. A veces me faltan 9, ahorita me faltan 59, ahora me falta 1 minuto. Quiero que por favor el contador me lo dejen en el tiempo que nos queda a causa del tiempo en televisión. Muchas 14, gracias. Van 14 minutos. Ok, muchas gracias. Entonces, la semilla, la simiente que se pone en nosotros, que menciona aquí, es espora. La espora, como le digo, voy a tratar de ser muy simple en la explicación. Es una célula que tiene la capacidad de dar vida a otras células igualitas a la primera, sin la intervención de una segunda. Es decir, para que usted viniera a existencia, usted recibió de su papá una semilla, esperma, y de su mamá otra semilla, el óvulo, que formaron lo que usted ahora es. Pero miren lo lindo de Dios. Dios no necesitó
Dios no requirió de la intervención de un hombre. Él puso su genética, su naturaleza en nosotros en una sola semilla, Cristo. Amén. Cristo viene como la espora, Cristo viene como la semilla que se deposita en nuestra alma, nuestra tierra, ¿verdad? Para traer a vida un hijo de Dios. Pero eso que fue depositado en mí, fue depositado exclusivamente de Dios. Yo no necesité. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. No necesité de una intervención, de una mano externa. Dios lo hizo. No es porque te trajeron de una oreja al servicio dominical, no. No es porque alguien te dijo, mira, es que tienes que repetir una oración, repite conmigo ahora, porque si no te vas para el infierno. No. Él en su amor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que por una palabra, cuando viniste aquí o a algún lugar, escuchaste una palabra y esa palabra se implantó en ti como una semilla y produjo un hijo. Cuando tú levantaste la mano porque alguien te dijo, mira, quieres recibir a Cristo, declarar que es tu Señor, cuando levantaste la mano no lo hiciste para ser, sino lo hiciste porque ya eras, porque la semilla se te metió por la palabra que escuchaste. Amén. Y esa semilla, Cristo mismo pone una naturaleza. Entonces tú levantas la mano, no porque vas a hacer, sino porque por la palabra de verdad fuiste notificado que ya lo eras. Amén. Y entonces levantas tu mano y de repente repites una oración, pero no por intervención humana, porque el único que hizo esa labor fue Dios mismo. Amén. Eso quita de escena, amados, el protagonismo de algunos hombres que dicen, no, mira, es que yo hice una campaña evangelística y me gané 400, pero por Dios, si eso es trabajo de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que Cristo es el unigénito, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los apóstoles hablan de Cristo ya no como el unigénito, sino como el primogénito entre muchos hermanos, porque él vino como una semilla para tener hijos así, con la misma genética, las mismas características, el mismo ADN. Y por eso primogénito en griego es la palabra prototokos. La palabra prototokos en español es prototipo. ¿A cuántos hombres aquí les gustan los autos? Voy a montar en ese ejemplo. Ay, no, pues tan humildes. ¿A cuántos les gusta? Y de repente hay por allí, no sé cuál sea el auto que a usted le guste. A mí me gusta, no quiere decir que la vaya a comprar, pero me gusta mucho la Cadillac Escalade. Y cuando ese carro vino a vida, antes tuvo que haber un diseño. Hubo un diseño, hubo una maqueta, y cuando ya fue aprobado, ese prototipo, miren, esta va a ser la Cadillac Escalade 2020 que va a venir a existencia en serie. Ese prototipo se pone para que todos los que vienen en serie sean como el primero. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Cristo es la semilla, Cristo es el molde, Cristo es quien hace de nosotros hijos engendrados. No que te agarraron por allí por casualidad, no que de repente no, es que a Dios se le escapó de su plan y te tuvo que injertar al olivo. No, somos hijos engendrados de Dios, disfrutando una genética, disfrutando sus características, disfrutando su naturaleza, disfrutando todo lo que consigo trae esa genética. Amén. Mi idea de estar aquí no es venir a usted emocionando. Y más cuando dicen, mire, viene un profeta a predicar. A veces se piensa que el profeta es el que va a hacer que llueva fuego del cielo y polvo de oro y los escupa y los tumbe y les diga, así te dice el Señor. No. En el nuevo pacto, diga nuevo pacto. Nuevo pacto. El profeta dice, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Cuando alguien venga a decir, mira, viene un profeta, a veces se hacen expectativas por allí muy altas. No, un profeta te va a hablar del fundamento, te va a hablar de Cristo. Y si por ahí derecho Dios quiere usar los dones que acompañan a un profeta, pues yo vine fue
no a emocionarte, no a animarte, yo vine a hablarte del fundamento de Cristo y de cómo ese Cristo depositado en ti cambió una genética. Ese Cristo depositado en ti colocó una naturaleza. Ese Cristo depositado en ti hizo que heredaras sencillamente por ser hijo los beneficios que ahora tienes, empezando por una naturaleza. Somos hijos y como hijos de Dios recibimos consigo beneficios por ser hijos. Alguno de ellos la herencia, otro de ellos por ir algo rápido, el tener la fe del Hijo de Dios, otro de ellos el beneficio de tener la mente de Cristo. Yo creo que no necesitamos ser muy doctos y profundizar mucho la palabra para decir, no, es que yo tengo la mente de Cristo porque todo esto no, lo hemos leído. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, mas el espiritual lo juzga todo por cuanto tiene la mente de Cristo. Se nos dieron las llaves. Porque somos hijos tenemos llaves y esto es algo glorioso, eso es algo poderoso. Porque a veces estamos orando, ay Señor, ábreme puerta para un trabajo, ay Señor, si una puerta se cerró, tú abrirás un portón, ay, y estamos pensando en un Dios portero que ya nos entregó las llaves. Siendo que la única oración que encontramos en la Biblia para que se abran puertas es para la predicación del Evangelio. Ay no, oremos para que se abra puerta a la predicación del Evangelio, eso es todo. Pero la puerta de la que habla la Biblia es Cristo. Y las llaves, cuando usted ve allí en Mateo a Jesús conversando con Pedro, de cierto te digo que tú eres Petro, piedra pequeñita, y sobre esta Petra, roca, Cristo, edificaré mi iglesia. La conversación en el griego continúa allí, ya no con el primer interlocutor o con que hubo el diálogo, sino con el último. Por eso es bueno entender algo de los escritos más antiguos. La conversación continúa con la iglesia, no con Pedro. Y a ti te entregaré las llaves del reino, no a Pedro, para que sea el que está en el cielo abriéndole las puertas a uno, no, sino a la iglesia. Y nosotros corporativamente somos la iglesia. Como hijos, por naturaleza, nuestra identidad nos entregó las llaves. Y el que tiene las llaves tiene gobierno. El que tiene las llaves abre las puertas. El que tiene la llave tiene la autoridad de llegar a casa y abrirla. Tiene la autoridad de subirse al carro y prenderla. Si no tiene las llaves, perdiste el gobierno y la autoridad sobre aquello. Pero Dios jamás vio que un hijo perdiera el gobierno, perdiera la autoridad, sino nos entregó dicha autoridad, nos entregó dicha potestad. El reino de Dios es gobierno y Dios se lo entregó a sus hijos. ¡Aleluya! Amén. Dile al que está a tu lado, yo tengo las llaves. Dile con mucho amor, entonces deja de pensar en que tienes un Dios portero. Dios no es nuestro portero ni nuestro guardia de seguridad. Él ya lo consumó todo en el Hijo y pensó en esos pequeños y gloriosos detalles. Nos hace herederos. Y eso de que somos herederos y coherederos con Cristo es porque somos hijos. Aquí, ¿cuántos están trabajando para dejar herencia a sus hijos? Y me imagino que allí en la televisión también muchos están trabajando para dejar herencia a sus hijos. Pero somos herederos porque somos hijos. Y con esto voy terminando esta parte. Yo soy hijo, ¿verdad? Pero muchas veces, ay Dios, mire nuestro pensamiento limitado. Pero no tengo para arriendo, pero no tengo para esto, pero no tengo para aquello. Y no que soy hijo. Pero la Biblia dice en Gálatas 4 que el niño no es diferente al esclavo, aun cuando es heredero y es dueño de todo. Porque necesita un curador, necesita un albacea, necesita alguien que lo represente. ¿Por qué? Porque es un niño. Usted se imagina un juez entregándole a un niño de 10 años una herencia de $2 millones. No tiene lógica. Le van a entregar a un curador, a un intermediario, a una albacea. Mira, aquí hay $500 mensuales para la primaria, aquí hay $1,000 mensuales para el bachillerato, aquí hay hasta que cumpla los 21 años. Pero cuando cumple 21 años lo mandan a llamar y le dicen, mira, ahora todo es suyo. Es decir, que aun cuando es hijo y es el heredero de todo, en tanto tenga una mentalidad de niño, no puede traer a existencia lo que ya posee. Es decir, mentalidad, con eso comencé y con eso voy a cerrar. Mentalidad, identidad de hijo de Dios. Es decir, en otras palabras, maduren.
Ay, no tengo palabras. ¿Y en qué somos niños, profeta? Ay, el pastor no me visita. Ay, el hermano que vino no me saludó. Ay, la hermanita esa siempre viene y se queda callada. Ay, ese hermano se durmió. Ay, nadie ora por mí. Ay, nadie. No, es que aquí, niños, dependiendo de un curador que los ore, que les dé una palabra, dependiendo de alguien que, ay, es que, mira hermanito, ore porque estoy enfermo. No. La Biblia dice, Hebreos 9:11, mas estando ya presente Cristo, representante de los bienes eternos. Cristo como mediador, Cristo como el todo, Cristo en nosotros, vino para darnos la madurez, para que disfrutemos la herencia que como hijos engendrados tenemos. Así que, amados, en esta primera parte, y amados que están viendo por este programa de televisión, esta palabra solamente es para que tengamos una mentalidad correcta como hijos y que manifestemos al Cristo de la gloria que ya se nos entregó por naturaleza. Muchas gracias a los televidentes. Hasta aquí dejamos este mensaje. Amén.